34 temporadas de historia en la Premier League y prácticamente nunca habíamos vivido algo así. Ya no se trata de quién preparó mejor la temporada, quién tiene mejor presupuesto, sino de quién es capaz de aguantar la presión con el margen más estrecho de toda la historia de la Premier League. Porque están 8 equipos luchando por esos puestos de clasificación europea que probablemente tan solo queden en 2, pasando desde el Brighton al Newcastle, con el Bournemouth, con el Chelsea, con el Brentford. La realidad es que la mesa está servida para el milagro de los equipos más humildes, pero también para la decepción de los equipos de siempre. Así que prepárate, porque ahora vamos a analizar la lucha más estrecha y emocionante por la clasificación a puestos europeos que hemos vivido en los últimos años en la Premier League. Así que bienvenidos una vez a mi canal y hoy toca hablar justamente de la clasificación a competiciones europeas a través de la Premier League, lógicamente como venimos haciendo en este canal, porque ya hablamos de la pelea por el título, hice más o menos 2 videos acerca de ese tema, se los dejo por aquí para que los puedan ver, y también hice un video sobre la pelea por el descenso, también se los dejo por aquí. Ese ya tiene un poquito más de tiempo y las cosas han cambiado bastante, pero actualmente toca hablar justamente de esa pelea por ver quién se mete en competiciones europeas de cara a la temporada que viene, porque son más de 8 equipos los que están viendo ahí quién se puede meter en competiciones europeas, y si quitamos justamente a los equipos que pueden clasificar a la Champions, quedarían 8 que están peleando por ver quién se mete en la Europa League y también en la Conference League. Y como les digo, dado que en la Premier League ya tienen asegurada esa quinta posición de que va a dar acceso a la Champions por el coeficiente UEFA que tiene la competición inglesa justamente a través de las buenas actuaciones que tuvieron en competiciones europeas, lo cierto es que van a haber por lo menos 7 clasificados de forma directa a través de la Premier League a competiciones europeas, al menos uno que vaya a la Europa League y otro más que vaya a la Conference. Pero lo normal, y como les voy a comentar en este video, va a ser que clasifiquen incluso más equipos a las competiciones europeas a través de la Premier League. Justamente les voy a comentar cómo puede pasar todo eso, y es por eso que en la Premier League todavía queda todo por decidir, porque actualmente solo 8 puntos separan al sexto clasificado, que al momento en el que estoy grabando este video es el Brighton, de justamente el 14º clasificado de la Premier League, que al momento en el que estoy grabando también este video es el Newcastle United. Pero lo más sorprendente todavía es que tan solo 4 puntos separan al sexto clasificado del 12º, que es el Sunderland. A estas alturas de la temporada, en la fecha 34, nunca habíamos tenido un margen tan estrecho entre el sexto y el 12º, por lo cual esta temporada de la Premier League ya es histórica, pero puede serlo todavía más porque, como les dije, la mesa está servida para la historia. Justamente nos deja esta Premier League que el Bournemouth, que es actualmente el 7º clasificado, puede, junto al Brentford, que es 9º, clasificar a competiciones europeas por primera vez en toda su historia, mientras que el Fulham, que es 10º, participó por última vez en una competición europea hace 15 años, en la temporada 2010-2011. El Everton, 11º, participó por última vez en una competición europea hace 6 años, en la temporada 2017-2018, así que parece que prácticamente pase lo que pase, la realidad es que vamos a vivir historia, o al menos vamos a vivir algo que llevamos muchos años sin hacer. Una pelea con márgenes tan estrechos prácticamente nunca se había dado en la Premier League, con excepción de esa primera temporada, justamente en la 92-93, la primera edición de la Premier League en historia, con la diferencia de que ese año tan solo se metían 3 equipos a competiciones europeas. En esta ocasión se pueden meter 10, y justamente les voy a comentar cómo es que puede pasar eso. Pero primero vamos a repasar la clasificación, porque como pueden ver, la realidad es que la pelea por la Champions está prácticamente definida, porque actualmente el Aston Villa, que es el quinto, le saca ya 8 puntos al Brighton, con 4 jornadas para el final de la Premier. Pero eso sí, como les dije, el Brighton, el Bournemouth, el Chelsea, el Brentford, el Fulham, el Everton, el Sunderland, el Crystal Palace y el Newcastle están prácticamente todos en un pañuelo muy cerquita, así que puede pasar prácticamente de todo en esta Premier. Así que probablemente ustedes pensarían que con la pelea por la Champions prácticamente sentenciada, la realidad es que no hay que prestarle atención a equipos como el Aston Villa, que ya están bien encaminados a nivel nacional, que están lejos de, evidentemente, esa pelea por el título, y también están muy asentados para poder conseguir esa clasificación directa a la Champions. Pero la realidad es que el Aston Villa puede definir el futuro de prácticamente todos los demás que quieren clasificar a Europa. Y es por eso que los ojos de todo el fútbol inglés tienen que estar centrados justamente en el Aston Villa, porque no solo van a determinar a través de lo que hagan en la Europa League el futuro, evidentemente, de los villanos del equipo de Unai Emery, sino también de todos los demás que aspiran a poder jugar en una competición europea
el año que viene. La cosa es justamente esa: si el Aston Villa gana la Europa League y queda como cuarto clasificado o mejor en la Premier, la realidad es que no pasaría absolutamente nada interesante, al menos para los equipos ingleses, porque ese puesto, ese acceso directo que da la Europa League al ganador precisamente de la competición, que da acceso a la siguiente temporada a la Champions, iría a otra liga, no iría a la competición inglesa. Pero todo se pone más interesante en el caso de que el Aston Villa gane la Europa League y quede como quinto clasificado o peor en la Premier, porque justamente, como les mencionaba, ese quinto puesto que tiene actualmente la Premier League, que da directamente acceso a la Champions, se lo ganaron por el coeficiente UEFA, y eso está garantizado, lo que significa que un club obtendrá, pase lo que pase, esta plaza. Así que justamente si el Aston Villa gana la Europa League y quedan como quintos clasificados o peor, la realidad es que el sexto clasificado de la Premier League iría a la Champions, en este caso de Brighton, algo totalmente impensable para los equipos que están actualmente luchando por meterse en ese sexto lugar. Esto evidentemente permitiría que muchos equipos que ni siquiera han imaginado en algún momento de su historia poder jugar la máxima competición europea puedan hacerlo, porque están más cerca que nunca de poder jugar justamente la Champions League. Y todo esto también con la posibilidad de que el año que viene 10 equipos, y 10, la mitad de la Premier League, pueda jugar competiciones europeas, y vamos a dar justamente las posibilidades de que esto pueda pasar, y vamos a ver qué tiene que pasar para que justamente 10 equipos jueguen el año que viene competiciones europeas. Tal como están las cosas, como les comenté, la Premier League ya tiene garantizado al menos 5 equipos que vayan a jugar en la Champions. Eso es seguro, los 5 primeros que queden clasificados en la Premier League. Después tienen 2 puestos garantizados para la Europa League, uno directamente a través de la Premier y el otro que es para el ganador de la FA Cup. En caso de que sea el Manchester City, pues también ese puesto iría a la Premier, mientras que también actualmente el que sería el séptimo clasificado clasificaría a la Conference League. Pero hay una variante bastante interesante que se puede dar, que depende justamente del Crystal Palace, porque como deben saber, el Crystal Palace sigue con vida en la Conference League, y la realidad es que es bastante complicado que el equipo de Oliver Glasner se pueda meter a través de la Premier League en puestos de clasificación a Europa, porque ahora mismo son 13º y precisamente eso, tendrían que subir muchísimos puestos, pero lo tienen mucho más de cara en la Conference League, porque van a jugar las semifinales contra el Shakhtar, y si consiguen vencer al conjunto ucraniano y ganan también la final el 27 de mayo de la Conference League, la realidad es que el Palace tendría garantizada su presencia en la próxima edición de la Europa League, por lo cual quedarían 9 equipos ingleses en la próxima edición de competiciones europeas. Justamente serían los 5 que les comenté que tendrían acceso a la Champions, después 3 a la Europa League, con uno el que gane la FA Cup, otro directamente a través de la Premier, y justamente el Palace por haber ganado la Conference, y después quedaría otro más vía Liga que iría a la Conference League. Pero entonces, ¿cómo es posible que la mitad de los equipos de la Premier League puedan jugar competiciones europeas la temporada que viene? ¿Que 10 equipos se puedan meter? Pues justamente eso depende de lo que vaya a pasar en la Europa League. Para eso tendrían que ganar la Europa League ya sea el Aston Villa o el Nottingham Forest. Eso sí, un matiz importante: para que se puedan meter 10 equipos en competiciones europeas la temporada que viene, el Villa, si es quien termina ganando la Europa League, tendría que quedar como sexto o peor en la Premier. Si es el Nottingham Forest, como ya justamente están en la parte baja de la tabla en la Premier League, pues no tendría que pasar más nada, sino nada más que ganen justamente la Europa League. Así que de esta forma quedarían justamente 6 equipos que clasificarían a la Champions, 5 vía directa por la Premier League, después 1 por haber ganado la Europa League, después 3 que irían a la Europa League, 1 precisamente directamente por los puestos de la Premier League, 1 por ganar la FA Cup y el otro justamente que sería el Crystal Palace por haber ganado la Conference, y después quedaría un puesto más que realmente era de la Carabao Cup, pero como la ganó el City pues se va a la Premier, que sería el equipo que clasifique a la Conference League. Pero vamos a lo que vinimos, que es justamente analizar equipo por equipo de los que están metidos en esta pelea por Europa. Eso es lo más interesante según mi punto de vista, y vamos a empezar justamente por el equipo que es el sexto clasificado al momento que estoy grabando este video, que es el Brighton. El Brighton, que realmente es un equipo que pierde poco, pero tiene la cuestión de que tan solo el Bournemouth y el Leeds han empatado más veces en la Premier League esta temporada que el propio Brighton, que lo ha hecho 11 veces. Y justamente fue algo parecido a lo que le pasó la temporada pasada con Hurseller, porque se quedaron a 5 puntos de poder clasificar a competiciones europeas, y fue por tener 3 empates, el cuarto equipo que más tuvo en toda la Premier League pasada, tan solo por detrás del Crystal Palace, el Arsenal
y el Everton. Pero eso sí, si nos fijamos en sus últimos 8 partidos, la realidad es que tienen 6 victorias, algo verdaderamente extraordinario en esta recta final. Y justamente los únicos 2 partidos que no resultaron en partidos ganados fueron contra el Arsenal, que terminaron perdiendo de manera muy ajustada por 1-0, y un empate que consiguieron en el último minuto ante el Tottenham. Todo eso le ha valido para que en los últimos 8 partidos hayan sido el segundo mejor equipo de toda la Premier League, con 19 puntos, tan solo uno por detrás de los 20 del Manchester City. La realidad es que el equipo de Hurseler no es tanto un equipo que destaque por individualidades, que sí tiene muy buenos jugadores, pero sobre todo por lo que hacen a nivel colectivo. Por eso es que en la victoria contra el Chelsea justamente marcó Kadioglu, que es el jugador turco, y consiguió ser el 18º goleador distinto para el Brighton en esta Premier League. Tan solo el Arsenal, que justamente actualmente es el líder de la competición, ha conseguido la misma marca que el Brighton, algo verdaderamente extraordinario que demuestra que no dependen de un solo jugador para poder anotar goles. Además es un Brighton que actualmente, como pudieron ver en los resultados, está bastante engranado, sobre todo con el regreso de Pascal Gross, que ha caído de pie directamente en el equipo de Hurseler, con un Kadioglu que está bastante bien, y también con una dupla defensiva con Jean-Paul Van Hecke y Ricardo Boscagli, que actualmente está en su mejor momento de toda la temporada. Los Eagles clasificaron por primera y única vez a competiciones europeas en 2023 y tal y como están las cosas, la realidad es que están bastante bien posicionados para poder repetir la gesta y aventurarse justamente en una nueva gesta europea, y justamente para eso van a tener los próximos 4 partidos. Las próximas 4 finales del Brighton van a ser contra el Newcastle de visitante, un Newcastle que, como vamos a ver, la realidad es que ya se juega bastante poco. Después partido contra el Wolverhampton de local, que no se juega nada porque es un equipo que ya está descendido. Después sería contra el Leeds, que está actualmente luchando por poder distanciarse de esa pelea por la permanencia. A lo mejor en esa penúltima jornada ya estarían lo suficientemente lejos para no jugarse absolutamente nada y terminarían cerrando la Premier League ante el Manchester United, que lo más probable también es que el equipo de Carrick a esa última jornada también llegue completamente clasificado a la Champions. Así que para nada es un mal calendario el que tiene el Brighton de Hurseler. Ahora pasamos al Bournemouth, un equipo que nunca ha clasificado a competiciones europeas, como bien les comenté antes, y que ahora tienen la posibilidad porque justamente tienen la racha más extraordinaria de toda la Premier League ahora mismo, porque acumulan 14 partidos consecutivos sin perder, justamente con 6 victorias y 8 empates. El último partido que perdieron fue justamente el primero que jugaron este año, que fue una derrota por 3-2 ante el Arsenal el 3 de enero. Por eso en los últimos 8 partidos de la Premier League han sido justamente el 8º mejor equipo de toda la competición, y la realidad es que a pesar de haber conseguido victorias importantes ante el Arsenal, que fue la más sorprendente, y también ante el Newcastle, lo cierto es que han tenido demasiados empates, y justamente eso es algo que le puede pasar factura, porque como bien declaró Iraola, la realidad es que ahora necesitan más victorias que nunca y poder encarrilar una racha con muchas victorias. Así lo comentó justamente el entrenador del equipo, Andoni Iraola, que dijo: creo que ahora estamos en una buena posición en la clasificación, pero sigo pensando que es muy difícil para nosotros porque competimos contra muchos equipos. A veces no es así y solo compites contra un equipo y gane quien gane, pero estamos compitiendo contra 6, 7, casi 8 equipos. Como dije la semana pasada, estadísticamente 1 o 2 de esos equipos ganarán 4 partidos o 3 y empatarán 2. Quieres ser tú quien lo consiga, pero sabes que va a ser muy difícil. Justamente comentó también que el Brighton está bien posicionado para poder conseguir esa clasificación, pero que el Bournemouth evidentemente va a hacer todo lo que está en sus manos para poder conseguir la primera clasificación europea en toda su historia. Algo que evidentemente está sobre la mesa en el caso del Bournemouth es que Iraola ya anunció que va a dejar el club a final de temporada, y esto es algo que justamente muchas personas especulaban que podía afectar al equipo en este final de temporada, en este tramo final, sobre todo teniendo en cuenta que ya anunciaron al próximo entrenador, que va a ser Marco Rose, justamente el técnico alemán, pero la realidad es que Markus Tavernier, una de las grandes figuras de este Bournemouth, salió en rueda de prensa, desmintió todo esto y dijo de forma clara que si cabe esto los motiva todavía más, porque Iraola ha sido un entrenador muy especial para el Bournemouth en toda la etapa que lleva con los Cherries, así que la realidad es que justamente esperan cerrar la Premier League de forma más especial para poder cerrar esta etapa con Iraola con algo que puedan recordar y que puedan celebrar. Aunque todo hay que decirlo, el Bournemouth no tiene el calendario más amable de todos los equipos que vamos a ver,
porque como pueden ver en pantalla, esas 4 finales van a ser primero contra el Crystal Palace de local, un Palace que, como les dije, la realidad es que lo más seguro es que estén pensando sobre todo en la Conference League. El Fulham de visitante, ese duelo es completamente directo, porque el Fulham, como vamos a ver también, tiene muchas aspiraciones de poder meterse en competiciones europeas. Después, como locales, van a recibir al Manchester City, un City que, como deben saber también, están jugando absolutamente todo por poder ganar la Premier League, así que ese partido puede ser completamente clave para las aspiraciones de estos dos equipos, y terminan cerrando la Premier contra el Nottingham Forest de visitantes, y la realidad es que el Forest se podría pensar, con la buena racha que tienen actualmente, que a lo mejor ya podrían estar salvados de cara a esa jornada final, así que podría ser un partido asequible en caso de que el Bournemouth necesite 3 puntos en esa última jornada. A mí algo que me impresiona muchísimo del Bournemouth es el juego de alta intensidad que ha conseguido tener Iraola justamente en este equipo, porque como pueden ver en este gráfico, tienen muchísima presión alta, por eso son el equipo que ha recuperado más balones en campo rival que conlleven a tiros en toda la Premier League, algo verdaderamente extraordinario para un equipo como el Bournemouth. Pero la realidad es que lo más impresionante de todo esto es que el Bournemouth siga compitiendo de esta manera a pesar de haber perdido tantas piezas claves recientemente. Evidentemente Dean Howson, que se fue al Real Madrid, Sabargi al PSG, también Milos Kerkez, que se marchó a Liverpool, y obviamente a mitad de esta temporada se fue la que era su mayor estrella, Antoine Semenyo, con destino al Manchester City, y a pesar de todo eso lo han podido resolver con jugadores como Ryan, que es un extremo muy desequilibrante y bastante bueno, con muchísimo potencial, pero sobre todo también el goleador actual de este equipo, que es Eli Krupi, un jugador verdaderamente extraordinario que ha llegado ya a 10 goles en esta Premier League y es justamente el primer adolescente que consigue esa marca desde el año 2000, que lo hizo Robbie Keane con el Coventry. Pero también pasando por el centro del campo con Ryan Christie, que ya es uno más que experimentado en el Bournemouth, pero también con un Alex Scott que tiene esa frescura, esa versatilidad también para poder dominar el centro del campo, justamente para poder acertar dominio cuando el Bournemouth lo necesita, para poder presionar, para marcar goles como lo hizo contra el Arsenal, y justamente para ofrecer ese equilibrio que tanto necesita un equipo para poder meterse en competiciones europeas. Pero también está pasando lo propio en defensa, con una voz cantante como lo es Marco Senesi, que ya tiene varios años también en el Bournemouth, pero la realidad es que probablemente esta ha sido su mejor temporada con el equipo de Andoni Iraola. Todavía no se sabe qué va a pasar con el futuro de Iraola, pero bueno, ese es un tema para otro video. Pero lo que sí se sabe es que actualmente está sonando para el Chelsea, que es el próximo equipo del que vamos a hablar. La realidad es que el Chelsea parecía bastante bien posicionado para poder clasificar directamente a la Champions sin depender de nadie más, porque después de haberle ganado a Aston Villa estaban tan solo 3 puntos por detrás del Villa y del Manchester United, pero desde entonces todo se les ha complicado, porque justamente han perdido 5 partidos consecutivos ante el Newcastle, el Everton, el Manchester City, el Manchester United y el Brighton, por lo cual ahora mismo son octavos, y evidentemente con esta mala racha es difícil que puedan conseguir una buena clasificación a competiciones europeas, sobre todo teniendo en cuenta también que esta mala racha le costó el puesto a Liam Rossinior, que ya fue despedido del equipo. La realidad es que ya hice un video sobre el Chelsea que se los voy a dejar también por aquí, y ahí ya vaticiné un poco lo que le podía pasar a los Blues, porque con Liam Rossinior las cosas desde mucho antes no estaban saliendo bien. Ahí analizó el juego, las dinámicas del equipo, qué decían los jugadores, qué decía el propio Liam Rossinior y en general porque todo parece que nunca termina de encajar con la nueva propiedad de Bluco que tiene actualmente el Chelsea. Pero bueno, si nos fijamos en esa última racha de los últimos 8 partidos, la realidad es que al Chelsea le ha ido bastante mal, con tan solo una victoria, que fue justamente las que le comenté ante el Aston Villa, y un empate, lo que le ha valido al Chelsea para ser el segundo peor equipo de toda la Premier League en los últimos 8 partidos de la competición, con tan solo 4 puntos. Y este es un Chelsea que debería estar muchísimo más arriba en la clasificación, no solo por la forma en la que han jugado, sino también por las oportunidades que han generado. Como pueden ver, el Chelsea debería ser el tercer mejor equipo de toda la liga, con 56,5 puntos esperados, una métrica que calcula Opta, peleando de tú a tú con el Liverpool. Sin embargo, tienen 48 puntos reales. Esa brecha de casi 9 puntos perdidos sugiere realmente una falta de puntería alarmante o errores defensivos individuales que le están costando justamente su puesto en Europa. Los puntos esperados son una de las herramientas más poderosas del análisis moderno, porque miden procesos y no solo resultados. En el fútbol, el marcador final suele estar influenciado por lo general por la suerte
o aciertos concretos de los delanteros, mientras que justamente los puntos esperados evalúa la dinámica de los equipos en un plazo largo de tiempo para saber justamente cómo está jugando cada uno de los equipos y para saber si la forma que tiene el conjunto en particular es sostenible a lo largo del tiempo. Así que como les dije, como ya no está Liam Rossinior, el encargado de poder cerrar esta temporada para el Chelsea va a ser Callum McFarlane. No sé si lo dije bien, se los dejo escrito por si acaso, como he hecho en otros de mis videos, para que me puedan corregir, para que me puedan orientar en caso de que no lo esté pronunciando bien. Pero lo cierto es que McFarlane ya estuvo dirigiendo al Chelsea en 2 partidos de esta temporada, justamente cuando despidieron a Enzo Maresca antes de la llegada de Liam Rossinior, y en los 2 partidos no pudo ganar ninguno de los 2, porque terminó empatando a 1 ante el Manchester City y perdió por 2-1 ante el Fulham, por lo cual dejó al equipo en 8ª posición y justamente ahora vuelve a dirigir al equipo en la 8ª posición. Pero bueno, a pesar de todo lo que está pasando, la realidad es que el nuevo técnico interino del Chelsea sigue confiando y se ve bastante capaz de poder voltear toda la situación, como justamente comentó. Sé que últimamente ha sido duro, pero este año hemos disputado algunos buenos partidos y hemos hecho buenas actuaciones contra equipos de primera. Seguimos creyendo en nosotros mismos, podemos darle la vuelta a la situación y volver a encarrilar la temporada. Y hay razones para creer, porque lo cierto es que contra Leeds United en las semifinales, con ya McFarlane como entrenador, lo cierto es que tuvieron un buen partido, ganaron por 1-0 de manera muy sólida para poder meterse en las finales de la FA Cup. Pero bueno, la realidad es que a pesar de que se hayan visto cosas positivas de McFarlane como entrenador, como la solidez a nivel defensivo, muchísimo más orden en comparación al resto de equipos del Chelsea, sobre todo comparado con Liam Rossinior en esta temporada, o sobre todo una presión bastante agresiva en el último tercio del campo, en campo rival, la realidad es que tiene un trabajo bastante complicado, porque en los últimos 7 partidos del Chelsea, la realidad es que justamente no han conseguido ganar ninguno, han sido 7 derrotas, 11 goles en contra, ninguno anotado y justamente en la Premier League encarrilan 450 minutos sin marcar ningún gol, algo que evidentemente no se puede permitir el Chelsea en esta recta final para poder clasificar a competiciones europeas. Y justamente estos malos números a nivel defensivo vienen en gran parte porque no son capaces de defender bien los balones parados, sobre todo los tiros de esquina. Como pueden ver, han encajado 11 goles a balón parado esta temporada, su peor marca en una temporada de la Premier League desde la 94-95, donde recibieron 11 goles también. Y solo el West Ham con 15 ha encajado más en la presente campaña. Un problema bastante grave para el conjunto blue. Pero como les dije, hay varias cosas positivas a los que los aficionados del Chelsea se pueden agarrar, sobre todo el regreso de Enzo Fernández, que estuvo ausente en 2 partidos justamente por la sanción impuesta a nivel interno por parte del club, por los comentarios que había hecho Enzo Fernández sobre poder jugar en otros equipos, que a ojos de la institución eran inaceptables, pero lo cierto es que Enzo Fernández volvió como capitán y lideró a todo el equipo del Chelsea, tanto en salida de balón como en creación de oportunidades. Marcó justamente ante el Leeds el único tanto del encuentro y evidentemente se volvieron a notar todos los esfuerzos defensivos que hace el argentino, en los cuales nunca escatima. Pero también hay otras cosas positivas, sobre todo a nivel defensivo, porque a pesar de que no fue titular ante el Leeds United en la FA Cup este pasado fin de semana, la realidad es que ya Relato ha sido una gran sorpresa para el Chelsea, porque probablemente ha sido de los mejores jugadores de los Blues en los últimos 5 o 6 partidos, y también cuentan con el regreso de Levi Colwill. Así que más allá de que todo parezca muy complicado a nivel defensivo para el Chelsea, la realidad es que con estos 2 jugadores y también otros más como Adarabiollo pueden tener razones para seguir creyendo de que este Chelsea le puede dar la vuelta a esta complicada racha defensiva y para poder ganar las finales que le quedan para poder meterse en Europa. Justamente van a ser contra el Nottingham Forest de local, un Forest que ahora viene bastante bien enrachado, así que puede ser un partido complicado para el Chelsea. Después tendrían ese duelo justamente contra el Liverpool en Anfield, en el que probablemente el Liverpool va a aspirar a poder clasificar directamente a la Champions para poder cerrar finalmente esa clasificación dentro de los 5 primeros. Después tendrían ese derbi ante el Tottenham, que va a ser absolutamente crucial para los 2 equipos, porque el Tottenham con toda probabilidad va a llegar a esa penúltima jornada con la necesidad de dejarse el alma, de dejarse la vida para poder conseguir la permanencia en la Premier League, y terminaría cerrando el Chelsea en el Stadium of Light, la casa del Sunderland, en un duelo que puede ser directo, porque el Sunderland también puede llegar con posibilidades a esa última jornada, como también vamos a repasar
más adelante en este video. Pero bueno, ahora toca hablar del Brentford, un equipo que ha sorprendido por completo esta temporada porque han jugado bastante bien, pero que en los últimos partidos viene acusando ese síndrome del empate porque sus últimos 5 encuentros han sido 5 empates. Curiosamente, 3 de ellos por 0-0 ante el Bournemouth, el Leeds y el Fulham, y los otros 2 fueron justamente por 2-2 ante el Wolverhampton y el Everton. Por eso es que en los últimos 8 encuentros tan solo han conseguido sacar una victoria, que además fue ante el Burnley, probablemente el equipo con peor racha en los últimos 8 partidos de la Premier League, justamente el equipo que menos ha puntuado en esos últimos 8 partidos, pero la realidad es que siguen siendo novenos clasificados y si consiguen ganarle al Manchester United, que al momento en el que estoy grabando este video todavía no se ha jugado, el Brentford sería sexto clasificado de la Premier League, se pondrían un punto por encima del Brighton y como les dije antes, la realidad es que ese sexto puesto puede dar acceso directo a la Champions, que para un equipo que nunca ha jugado a competiciones europeas es simplemente extraordinario. Un Brentford que es especialmente fuerte en transiciones, justamente consigue muchas pérdidas en campo rival, presionando muchísimo, sobre todo cuando se trata de acciones al balón parado, consiguen pérdidas de esta forma para poder generar tiros, pero también cuando se trata de defender bajo para poder generar contraataques. Justamente juegan muchísimo por dentro para poder crear ocasiones para la principal estrella de este equipo, que es Igor Thiago. Un Igor Thiago que ha sido de las grandes estrellas y de las grandes revelaciones de esta Premier League, porque ha sido justamente el mayor goleador en lo que va de 2026 en esta competición. Ha tenido un total de 10 goles, de 10 tantos en lo que va de 2026, empatado justamente con Morgan Gibbs White. Eso le ha valido para estar en la pelea por la bota de oro, justamente está peleando en ese sentido con Haaland. Actualmente el noruego tiene 24 goles, mientras que el brasileño tiene 21. 7 de esos 21 goles han sido desde tiros de penales, tan solo ha fallado un cobro desde el tiro de penal, desde los 11 metros en todo lo que va de competición, pero también destaca muchísimo que tiene tan solo 19,1 expected goals, goles esperados, por lo cual tiene más goles anotados que lo que tiene de goles esperados y también tiene un porcentaje de conversión de tiro del 28%, que es incluso mayor al que tiene Erling Braut Haaland, que es el mayor goleador de toda la competición. Pero el Brentford, la realidad es que tiene un cierre digno de película. Yo me atrevo a decir que de todos los equipos que estamos analizando en este video, tiene el calendario más difícil de lo que queda. Justamente en la gráfica no lo puse, pero tienen ese partido pendiente ante el Manchester United, que probablemente al momento en el que vean el video ya se va a haber jugado, pero después tendrían estas 4 finales, van a ser contra el West Ham, un West Ham que también viene en una muy buena dinámica para poder salvarse del descenso, y después sería contra el Manchester City de visitante, que sabemos lo que se está jugando al Manchester City, un Crystal Palace que es cierto, es un equipo muy sólido, pero como les dije, lo más probable es que estén pensando en la Conference League, pero terminarían cerrando la Premier League contra el Liverpool en Anfield, que sí, un Liverpool que probablemente ya tendría cerrada su clasificación a la Champions League, pero sigue siendo el Liverpool y sigue siendo Anfield. Ahora hablemos del Fulham, un Fulham que parecía que estaba de lleno en esta lucha por meterse en competiciones europeas, después parecía que se alejaba porque tan solo habían conseguido ganar un partido de sus últimos 6, pero justamente este pasado fin de semana se hicieron sentir como locales y pudieron ganarle al Aston Villa por 1-0 con gol de Sessegnon, un gol absolutamente clave para poder mantener vivas sus esperanzas de meterse en competiciones europeas. Ahora mismo son décimos y también es cierto que si nos fijamos en esos últimos 8 partidos en vez de los últimos 6, la realidad es que tienen 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas, lo que le ha valido para ser el sexto mejor equipo de la Premier en esos últimos 8 partidos de la Premier League. Y es que justamente al equipo de Marco Silva le esperan partidos bastante complicados, como pueden ver, que van a ser contra el Arsenal y el Bournemouth, un Arsenal que también se está jugando absolutamente todo para poder ganar la Premier League, el Bournemouth que sería rival directo, pero al menos lo van a recibir en Craven Cottage, pero después se enfrentarán en un calendario que debería ser ya más asequible, por eso puede depender todo de lo que pase en los siguientes 2 partidos para el Fulham, porque sería contra el Wolverhampton, que como les dije ya está descendido, no se están jugando absolutamente nada y son el colista, el último clasificado de esta Premier League, y después terminarán cerrando la Premier ante el Newcastle, que probablemente llegaría también a esa última jornada sin jugarse absolutamente nada. Justamente me llama muchísimo la atención el Fulham porque probablemente es el mejor ejemplo de lo feroz que está haciendo la competición en esta Premier League, tanto para lo bueno como para lo malo, porque demuestra en el lado negativo
que la realidad es que si tienes una pequeña mala racha parece que ya te vas quedando fuera, te vas quedando por detrás, pero también el lado positivo demuestra que con tan solo una victoria clave como la que consiguió el Fulham el pasado fin de semana ante el Aston Villa, la realidad es que ya te metes de lleno otra vez en esos puestos para poder clasificar a competiciones europeas. Es interesante mencionar que el Fulham no está tan solo en búsqueda de poder clasificar a competiciones europeas por primera vez en 15 años, sino que también aspiran a poder conseguir el récord de puntos en toda la historia del club en la Premier League, que actualmente es de 54 puntos. Por otro lado, no podía hablar del Fulham sin hablar justamente de Harry Wilson, que para mí ha sido uno de los mejores jugadores de la Premier League en todo lo que va de temporada, sin duda el mejor del Fulham, porque justamente lleva 16 contribuciones de gol, el que más tiene en todo el equipo, con 10 goles y 6 asistencias, aunque a mí sí me da un poco la sensación desde que volvió de la lesión ha estado un puntito por debajo de lo que suele ser Harry Wilson, sobre todo en ritmo y en precisión, en lo que se trata de hacer esos pases más arriesgados de forma vertical y también de cara al gol, porque justamente en eso destaca muchísimo el jugador galés, y eso también lo demuestran los números, porque en los últimos 5 partidos tan solo ha conseguido una contribución de gol. Pero bueno, ahora toca hablar del Everton, justamente un equipo del que también hablé recientemente en el canal. Ese video es bastante reciente, así que se los dejo por aquí. Ahí comenté la mayoría de cosas que tienen que ver sobre el Everton, como es que ahora están compitiendo de lleno por poder meterse en competiciones europeas después de años luchando por no descender, cómo ha sido el cambio completo después del regreso de David Moyes, cuáles son los jugadores más importantes, en general eso, todo lo que tiene que ver con la actualidad del Everton. Pero desde que grabé y publiqué ese video han cambiado algunas cosas ligeramente. Para mí la más importante sin duda alguna ha sido la lesión de Branthwaite, que justamente en ese video comentaba que era una noticia muy positiva, que ya se podía reincorporar sin ningún tipo de problemas al equipo, pero lo cierto es que Branthwaite ha sufrido una nueva lesión, para desgracia del Everton, así que se pierde todo lo que queda de temporada por lesión justamente en los isquiotibiales. También con toda probabilidad se va a perder el Mundial. Esto no debería ser un gran problema para los Toffees, porque lo cierto es que la gran mayoría de la temporada la han jugado con la pareja de centrales de Tarkowski y King, y justamente de esta forma han sido bastante sólidos, sobre todo teniendo en cuenta que como lateral derecho tienen un jugador que es central, que es O'Brien, y que como lateral izquierdo tienen a Mykolenko, que también es bastante bueno a nivel defensivo. Pero lo cierto es que en los últimos partidos sí se le han visto un poco más de fragilidades a nivel defensivo, sobre todo en el balón parado, porque justamente en los últimos 2 encuentros han recibido 2 goles a balón parado, uno en cada partido. Uno que fue ante el Liverpool, el que termina justamente desencadenando que pierdan ese derbi de Merseyside por un gol de Virgil van Dijk, aunque yo creo que en ese partido se merecían bastante más, pero en el partido contra el West Ham también recibieron un gol de Souček a balón parado, y lo cierto es que en ese encuentro no jugaron para nada bien. Sobre todo se les vio bastante faltos de ideas y se notó la falta, el peso a nivel ofensivo de Beto, que no pudo estar en ese partido ante el West Ham por una concusión. Un Everton que ya puede dar por descartado el milagro que hubiese sido meterse en la Champions, pero lo cierto es que siguen muy bien posicionados para poder clasificar al resto de competiciones europeas, pero para eso necesitan ganar en estas 4 finales. El primer partido va a ser justamente ese contra el Manchester City. Como se podría esperar, lo lógico es que sea bastante complicado. Después visitarían al Crystal Palace, después terminarían recibiendo al Sunderland, un partido que puede ser completamente directo para ver quién se termina metiendo en competiciones europeas, y cerrarían la Premier League en el Tottenham Hotspur Stadium, justamente en esa última jornada, con un Tottenham que, como les comenté, se puede estar jugando su permanencia en la Premier League. Así que puede ser un partido completamente trascendental para la Premier, tanto para el Tottenham como lo sería para el Everton. Ahora toca hablar de uno de los equipos que ha maravillado por completo a esta Premier League, al fútbol inglés, que ha sido justamente el Sunderland. Es una verdadera pena, porque después de 17 jornadas estaban como sextos clasificados en la Premier y justamente han tenido una mala racha de resultados y llegan a esta recta final como su peor momento de toda la temporada. Aunque eso sí, es algo que se podía ver venir, porque como pueden ver en este gráfico, la realidad es que tienen 46 puntos, pero sus puntos esperados son de apenas 35,3. Están 11 puntos por encima de su rendimiento esperado y estadísticamente deberían estar en la zona baja media, pero están rozando actualmente puestos europeos. Como les dije, es el equipo con más suerte, como le quieran llamar, o efectividad extrema después
del Aston Villa. No lo digo por ser oportunista después de que hayan perdido justamente por 0-5 ante el Nottingham Forest como locales, sino que realmente son fragilidades que se vienen notando desde hace tiempo, sobre todo porque la unidad del equipo ya no parece tan clara y porque vienen acusando el cansancio, como es lógico para una plantilla que no estaba planteada justamente para poder competir en este tipo de luchas por clasificar a Europa. Hablo de la sintonía que está teniendo un poco el equipo, tanto entre todos los jugadores como también con los aficionados, como se pudo ver con Mukiele, una pieza bastante importante para el Sunderland en lo que va de temporada. No está jugando para nada bien en los últimos partidos y lo cierto es que así se lo hicieron saber los aficionados del Sunderland en el último partido ante el Nottingham Forest, por lo cual tuvo un pique con sus propios aficionados jugando como local en el Stadium of Light. Y después también le pasó algo parecido a Rueves, el portero que ha sido uno de los mejores guardametas de toda la Premier League esta temporada, pero sobre todo en estos partidos, en los cuales el Sunderland ha sido bastante más frágil a nivel defensivo, pues se notan bastante más sus carencias en lo que se trata de salida de balón y cuando tiene que jugar con sus pies. Y hablo justamente de eso, de fragilidades defensivas, porque en los últimos 2 encuentros han recibido 9 goles, algo completamente inadmisible para un equipo que principalmente destaca por defender muy bien, sobre todo cuando a nivel ofensivo tus mejores jugadores no están muy bien entonados y los que deberían aparecer para justamente sustituirlos tampoco terminan apareciendo, como es el caso de Mayenda, que no está para nada en dinámica, un Diarra que fue justamente una de las grandes apuestas en verano por parte del Sunderland, ahora no está rindiendo, y también es el caso de Lefebvre, que se nota bastante desgastado. Por eso es que de sus últimos 10 partidos tan solo han conseguido sacar 3 victorias y justamente esos 3 partidos ganados fueron contra 3 equipos que están por debajo de ellos en la clasificación. Fueron contra el Leeds, contra el Tottenham y el derby ante el Newcastle. Está claro que todavía pueden conseguirlo, pero se antoja bastante complicado, sobre todo teniendo en cuenta también el calendario que tiene el Sunderland. Eso sí, ese primer partido va a ser contra el Wolverhampton, debería ser sencillo para el Sunderland teniendo en cuenta lo que les he comentado a lo largo de todo este video, pero después van a recibir al Manchester United, que va a estar en esa búsqueda de poder cerrar su clasificación a la Champions League. Después tendrían que visitar al Everton, como les dije, ese duelo es completamente trascendental y directo para los dos equipos, y terminarían recibiendo al Chelsea, que como también hablamos al principio del video, pues se van a estar jugando la clasificación a algún puesto europeo con toda probabilidad. Pero lo cierto es que pase lo que pase, esta temporada ya ha sido de ensueño para el Sunderland, que en ningún momento ha tenido el riesgo del descenso cerca y simplemente han conseguido grandes resultados, un regreso extraordinario a la Premier League. Y después terminarían quedando 2 equipos que siguen teniendo posibilidades matemáticas de poder conseguir esa clasificación a competiciones europeas, pero la realidad es que lo tienen bastante complicado, que son justamente el Sunderland y el Newcastle. Un Newcastle que la verdad es que no está para nada bien, han perdido 11 de sus últimos 14 partidos en la Premier League y justamente ahora son 14º con un mes para que termine la temporada. Justamente el puesto de Eddie Howe parece que está en peligro como entrenador y también han sufrido el duro golpe de que el Livramento parece que se va a perder todo lo que queda de temporada, así que el Newcastle la realidad es que no está en posición para poder competir por esa clasificación a Europa. Mientras que el Crystal Palace, sí es cierto, son 13º con un partido menos, pero ese encuentro va a ser justamente contra el Manchester City, que incluso si lo terminan ganando, la realidad es que solo igualarían en puntos al Sunderland, así que no subirían muchos puestos en la clasificación. Y como les dije, la realidad es que el Crystal Palace está completamente centrado en lo que es la Conference League, así que el equipo de Oliver Glasner aspira a poder ganar las semifinales contra el Shakhtar y después una hipotética final el 27 de mayo que sería ante el Rayo Vallecano o el Estrasburgo de Francia, y ahí sí podrían conseguir su clasificación a la Europa League. Y como suele ser habitual, para cerrar este video nos fijamos en una herramienta muy potente que es el supercomputador de Opta para ver cuáles son las posibilidades que estima este modelo predictivo que tiene cada uno de los equipos de poder meterse en competiciones europeas. Como pueden ver, al Brighton le da muchísimas posibilidades de meterse en esa Europa League con 44,69%, después el porcentaje baja drásticamente para el Bournemouth, que es tan solo de 14,41%, el Brentford tiene un 12,67%, el Chelsea tiene menos, que es de 12,13%, el Fulham un 5,29%, el Everton 3,58%, mientras que el Sunderland tiene 0,74% y el Crystal Palace 0,15%, mientras que al Newcastle no le da ningún tipo de posibilidades
de poder meterse en competiciones europeas o al menos en la Europa League. Lo que demuestra todo esto es que la realidad de la Premier League es bastante buena porque el nivel medio de la competición ha subido bastante, aunque sí es cierto que ahora hay más oportunidades por esa tercera competición europea, que representa realmente un paracaídas para los equipos que no les está yendo tan bien y que deberían estar mejor, como podría ser el caso del Chelsea, pero sobre todo, y lo que es más importante todavía, representa un abanico de oportunidades y de ilusión para equipos que nunca han estado en este tipo de circunstancias y que aspiran a meterse en competiciones europeas por primera vez en toda su historia.